¿Cómo está el pueblo del Señor en esta mañana? No me escucharon bien. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor en esta mañana? ¿Se encuentra amén? Tiene que decir, me encuentro bendecido, me encuentro alegre, me encuentro feliz de poder estar en este lugar. Es un tiempo maravilloso en el que Dios nos permite poder disfrutar de su hermosa presencia. Yo le invito a que con toda alegría de corazón usted pueda voltearse a la persona que tiene cerquita suyo y le bendiga de manera especial. Que le pueda decir, bienvenido a este lugar. Es una alegría poder contar contigo. Es una alegría poder estar nuevamente juntos, alegres. Levante sus manos al cielo. Con todo nuestro corazón vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos a decirle bienvenido, Espíritu de Dios, a este lugar. Derrama de tu gloria, Señor, derrama de tu fuego sobre nuestros corazones. Eres tú, Señor, el protagonista, eres tú el invitado especial, Señor, en esta mañana. Queremos entregarte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Poderoso Dios, exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Y con toda alegría de corazón en esta mañana te cantamos, Señor. Seas bienvenido a este lugar, papá. Con toda alegría y todo corazón le vamos a decir al Señor en esta mañana, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Con todo el corazón y con toda nuestra vida le decimos al Señor, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. te exaltamos, amado de nuestro corazón. Es tu divinidad, Señor, la que hoy engrandecemos. Yo quiero que en esta mañana usted levante sus manos y le diga una vez más, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios.
exaltamos, Señor. Seas tú bienvenido, Espíritu de Dios, a este lugar. Levantamos nuestras manos en señal de adoración. Te exaltamos, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Creemos que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Levante su mano en esta mañana y dígale: yo quiero ser lleno de esa hermosa presencia. Dígale a la persona que tiene a su lado: sé llena de la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Ese Espíritu Santo que imparte fuego, que imparte poder. Amén. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo? Aleluya. Es su hermosa presencia rodeando esta casa. Te exaltamos, oh Señor. Declárelo. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que su espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Amén. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que su espíritu descienda y todos seremos llenos. ¡Fuerte! Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Oh Santo, creemos que tu presencia está en este lugar. Dice la palabra del Señor que en el día de Pentecostés todos estaban juntos esperando la promesa del Padre, que el Espíritu Santo de Dios caería en ese día, llenándolos de poder, llenándolos de fuego, llenándolos de su hermosa presencia. ¿Cuántos anhelan eso en esta mañana? Declárelo. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Vamos, dígale. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas. Vamos, declárelo. Sí, Señor. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Amén.
Amén. Quiero que levante su mano esta mañana y pueda cerrar sus ojos, no con una intención extraña. Simplemente quiero que piense en esta mañana cuál es el anhelo con el que usted ha llegado a este lugar. Si de pronto ha venido porque alguien lo invitó a causa de una necesidad por la que actualmente está padeciendo. Si de pronto usted vino a este lugar con un corazón quebrantado, triste. Si de pronto usted llegó a este lugar porque dice, aquí puedo desahogarme de todo lo que hay en mi corazón. Quiero que sepa que hay uno que lo recibe con los brazos abiertos y que ha derramado de su Santo Espíritu para tratar en su vida. Quiero que le diga, Espíritu Santo, amigo mío, sé el primer invitado esta mañana. Dile, Espíritu Santo, amigo mío, ven y llena mi corazón. Anhelo conocerte, anhelo estar contigo. Anhelo estar lleno de tu presencia, Espíritu de Dios. Anhelo de ti. Háblale esta mañana, porque quiero que sepas que nada va a acontecer si tú no le dices, si tú no le hablas. Dile, Señor, he venido tan cansado, tan frustrado, tan preocupado, que lo único que quiero es que vengas y derrames de tu presencia y traigas esa paz sobrenatural que el mundo no puede dar. Esa presencia que no se ve ni se toca, pero que sabemos que está aquí, que eres real, que no hay otro como tú. Te adoramos, Espíritu de Dios. Dígale conmigo así. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Una vez más, dile, anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Cántaselo a él. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Dígale con su corazón. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Dígale. Anhelo siempre estar. Yo quiero estar cerca de ti, amigo mío. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Dile, ven y limpia.
aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Oh, ven, desciende como paloma con tu gracia. Dile, Hoy desciende Espíritu Santo, como aceite derramado. ven y unge mi corazón, ven y unge mi vida esta mañana. Y como fuente de agua viva, sacia Mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Quiero que en esta mañana le diga, Espíritu Santo, yo sé que he fallado. Quizás he descuidado esa relación que tengo contigo. Pero tienes la oportunidad de restaurar esa relación esa mañana. Dile, haz de mi corazón un altar en el que anheles morar, Espíritu Santo. Y ahí de una forma muy delicada, cántale usted y dígale: como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme. Dígale, dígale. Y como fuente de agua viva, sacia mi ser. llama de fuego, ven y purifícame. Dígale una vez más. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Y como aceite derramado, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, dile, dile, desciende. Espíritu Santo, Como aceite sé bienvenido a este lugar. derramado. Ven, haz morada en medio de nosotros. Como Y anhelamos. Ven, purifica. Ven, sana. Ven, liberta. Ven, llena. Ven, consuela, Espíritu de Dios. ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, Hoy desciende te adoramos, te adoramos. como aceite derramado. Anhelamos tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Como fuente de agua. Eres nuestra primera necesidad en la vida. Mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Te adoramos, te anhelamos, Señor. Ven con tu presencia esta mañana. Dile, restaura mi corazón, Señor. No tengo más para darte. Te lo entrego todo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo de adoración. Quiero que levantes tus manos esta mañana y le des ahí en alto un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele más fuerte ese aplauso porque es para el Señor. Ay. Gloria
Gloria a Dios. Ahí donde está, levante sus manos. Padre, te damos gracias, Dios, por este hermoso tiempo que hemos podido alabarte, bendecirte, exaltar la grandeza tuya, Dios, tu poder sempiterno, tu presencia majestuosa, Dios. Gracias, Señor, por regalarnos este momento contigo, Padre, a través de la alabanza. Asimismo, Dios, quisiera que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, a través de tu Santo Espíritu, para recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que nos edifique, esa palabra que nos lleve adelante a seguir en el camino de la fe, Padre. Nos presentamos delante de ti con un corazón humillado y dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Antes de sentarse puede saludar a la persona que tiene a su lado. Amén. Dale la bienvenida. Dígale bienvenido, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, una vez más sea bienvenido a la casa del Señor. Tome su asiento. Damos la bienvenida también a los hermanos, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a pedirle que todos se sienten. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ponga en pantalla el título del mensaje para recordarle lo que hemos venido tratando. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Vamos a ver la segunda parte. De pronto alguien no haya estado aquí la semana pasada. Nosotros estuvimos tratando este tema muy importante para nuestras vidas, porque el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, fue anunciada desde el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver, por el Padre, como una promesa de Él para todos nosotros, los que estamos en Cristo. Amén. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. A veces por la falta de conocimiento nosotros no apreciamos lo que Dios nos ha dado o lo que hemos sido hechos en Cristo Jesús. Y como dije, una de las cosas o una de las promesas de parte de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted es un creyente genuinamente convertido, el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Tal vez usted todavía no alcance a entender esa dimensión. Por eso es que cuando tiene alguna necesidad o presiente algún peligro, usted anda buscando afuera la ayuda en lugar de buscarla adentro. Adentro está todo el potencial que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso es que Colosenses 2:9 dice que en Cristo no tenemos necesidad de nada porque en Él estamos completos. Amén. Parafraseando el tema, ¿no? Entonces, la semana pasada comenzamos con este estudio, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, parte 2, hoy en este domingo, ¿no? Pero brevemente voy a hacer un recuerdo de la semana pasada. La semana pasada decíamos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, escuche esto, la promesa del Padre cumplida desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo, vino a esta tierra y vino sobre los discípulos después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Esta promesa ha sido anunciada o fue anunciada desde el Antiguo Testamento. En el libro de Joel, capítulo número 2, versículo 28,
mire, fue anunciada esto. Y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero lo importante ahí es que Dios anunciaba desde el Antiguo Testamento un derramamiento del Espíritu Santo. La palabra derramar viene del verbo hebreo, en este caso, safak, y tiene que ver con esparcir, verter. O sea, Dios vierte sobre nosotros, sobre la humanidad entera, el Espíritu Santo. Y ya le voy a decir por qué me atrevo a decir sobre la humanidad entera. Ya le voy a explicar eso, porque usted va a decir, pero pastor, usted se está contradiciendo, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de los que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Pero el Espíritu Santo está derramado sobre la humanidad entera. Ya le voy a explicar ese punto. Entonces, la semana pasada nos centramos en dos puntos principales, que fue sobre quién viene el Espíritu Santo y en quién mora el Espíritu Santo. En todo aquel que ha reconocido, que se ha arrepentido y ha reconocido a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida. Lo vimos en Hechos capítulo número 2, versículos 38 y 39. Fue el primer mensaje que el apóstol Pedro dio, y dice así: Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados. Mire lo que dice: y recibirán el Espíritu Santo como regalo. El Espíritu Santo lo hemos recibido como un regalo, como un don de Dios para nuestras vidas. Esta promesa, les dijo Pedro a ellos, es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos en ese tiempo. Pero también dice, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y aquí estamos los que Dios ha llamado. Entonces, para nosotros ha sido esta promesa. Ya hemos recibido, si nos hemos convertido genuinamente, el Espíritu Santo. Ese fue el primer punto que tratamos. Sobre quién o dónde venía a morar el Espíritu Santo. Sobre todo aquel que se ha arrepentido y sobre todo aquel que ha rendido su vida a Jesucristo como el Señor de su vida, ¿no? El segundo punto que tratamos es ¿para qué viene o para qué venía el Espíritu Santo sobre la vida del creyente? En este caso, sobre nosotros. ¿Qué función vine a cumplir? ¿Qué propósito vino a cumplir el Espíritu Santo dentro de su vida y dentro de mi vida? Y decíamos que para darnos poder y autoridad, para darnos poder y autoridad, para ser testigos de Cristo. Vimos que los primeros discípulos fueron testigos hasta la muerte misma. Hasta la muerte misma. Tuvimos el caso del primer mártir, que fue Esteban, en el capítulo número 7. Y testificó el mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas, hasta la muerte. O sea, cumpliendo de dar el mensaje, fue muerto a pedradas. Amén. Entonces, estos dos puntos tratamos. El primero es sobre quién venía el Espíritu Santo, a quién venía, a dónde venía a morar el Espíritu Santo, sobre todo creyente. Esto es importante porque lo estoy repitiendo 2 y 3 veces. Y lo segundo fue, ¿para qué venía el Espíritu Santo? Ahora, dentro de este segundo punto, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Yo quiero profundizar en este día, porque son muchas las ventajas que nosotros debemos conocer del propósito de Dios al enviar al Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Amén. Bien, lo primero que vamos a ver
es que el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para convencernos de que estábamos mal con Dios. Y eso, como nos vamos a dar cuenta, según lo que dice la Biblia, esa es la función del Espíritu Santo que está haciendo en el mundo entero, en el mundo entero. Permítame demostrarle esto con la misma palabra. Miremos lo que dice Juan, capítulo número 16, versículos 7 y 8, según la Dios habla hoy. Sería bueno, mi recomendación, nada más, que usted apunte todos los versículos que se van a decir en esta mañana. Porque es importante, el Espíritu Santo es de vital importancia para la vida del cristiano. Si usted desconoce eso, es como, voy a hacer una similitud nomás. Es como cuando se nos queda el celular en la casa. No regresamos, si podemos nos damos la vuelta. Es que sin ese aparato no estoy conectado con el mundo y es una verdad. Es una verdad. Alguien le tiene que llamar, incluso ahora con el peligro que hay, usted está informando cómo está, por dónde anda, tranquilo. ¿Me entiende? Es de vital importancia eso. Asimismo es el Espíritu Santo. Si usted no logra comprender la función del Espíritu Santo dentro de usted, va a ser fácil, presa fácil del enemigo para que lo engañe, lo manipule. Siendo un vencedor nos hace sentir derrotados. ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido como derrotados? Sintiendo la verdad. Amén. Él nos ha hecho creer, pero el Espíritu Santo es el que nos hace vivir, tener ese sentir, esa vida de victoria. Amén. Entonces usted se conecta con el Espíritu Santo. Entonces mire lo que dice Juan 16, versículos 7 y 8, según la Dios habla hoy. Estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos. Pero os digo la verdad, es mejor para vosotros que me vaya, porque si no me voy, el defensor, mire cómo lo presenta en esta versión, el defensor. En la otra versión dice el consolador, en otra versión dice el ayudador, en otra versión dice el abogado. Pero en esta versión dice, porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros. Quiere decir que usted y yo tenemos un defensor. Un defensor. La palabra en el original para el Espíritu Santo, ese sustantivo del Espíritu Santo es paracleto, ayudador, defensor, abogado. Pero si me voy, os lo enviaré. Por eso es que el Espíritu Santo no vino hasta que Él ascendió a los cielos después de su muerte, resurrección y ascensión. Versículo 8. Y ahí explica, dice, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo dónde está la culpa, dónde la inocencia y dónde el juicio. Si usted y yo venimos al camino del Señor, no es porque un día amanecimos de buen genio y dijimos, hasta aquí ya voy a pecar. Yo en este día decido ser malo y me voy a entregar a Cristo, pero de su propia voluntad. No, nadie de su propia voluntad puede hacer eso, según lo que la Biblia dice. Lea en el capítulo número 3 de Romanos y se dará cuenta. ¿Cuál es la intención natural del hombre? Siempre alejarse de Dios. Pero el Espíritu vino y nos dijo dónde estaba nuestra culpa, qué es la verdadera inocencia, y también nos hizo entender que había un juicio. Por eso dice, el Espíritu vino a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Incluso todavía en los creyentes, cuando de pronto nos dan por demás el vuelto, ¿sí o no que hay esta reacción? Usted coge, sabiendo que dio un billete de A5 y le dieron un vuelto de A20, usted coge, se va, pero al ratito dice, no debo hacer eso. Señora,
Era de a 5 nomás el billete y usted me dio un vuelto como de a 20. Pero esa acción es el Espíritu Santo operando en nosotros. No sé si me hago entender. Por eso es importante que usted reconozca que no es usted. No, pastor, porque yo siempre he sido así. Usted, la Biblia, entérese de cómo usted ha sido, cómo nosotros hemos sido. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Mire, quiero profundizar en esto. Y con este versículo amanecí. Me levanté a orar y con este versículo amanecí, con este que va aquí. Miren lo que dice Génesis, capítulo 6, versículo 3. Este es el momento antes, cuando digo antes son 100 y pico de años antes de que Dios rayera de la tierra a través del diluvio a todo ser viviente. Dice así, y Jehová dijo, no contenderá para mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es de carne. Serán 120 años, serán sus días, espérate un ratito, hijo. Serán sus días 120 años. Esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. El Espíritu Santo, Dios, a través del accionar de su Santo Espíritu, estuvo prometiendo que durante 120 años iba a actuar en escuche esto es muy importante, en la generación de Noé para que se arrepintieran. Porque 120 años duró la construcción del arca. Y durante esos 120 años Dios estuvo contendiendo con el hombre, con la maldad del hombre, para que se arrepienta. Pero usted ve que solamente entró en el arca 8 personas. Es lo que está pasando en este momento. La palabra dice contender. La palabra contender, no creo que lo copie. No, tiene que ver con que Dios está luchando por la salvación. En este momento que estamos viviendo, el Espíritu Santo está contendiendo contra la maldad para que el hombre se arrepienta. El Espíritu Santo no está contendiendo en sí contra los gobiernos, puntualmente contra las entidades humanas, sino está contendiendo con la misma maldad que opera en el hombre. El hombre sin el Espíritu Santo nos desencadenaríamos en toda la maldad que estamos viendo. O sea, si todo esto se ve de lo que está ocurriendo, sin el Espíritu Santo fuera peor el cataclismo. Peor. Miren el versículo 6. Perdón, el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Usted no se da cuenta que es parecido a lo de ahora? Se están gestionando leyes que promuevan situaciones que en otro tiempo parecían totalmente sin sentido. Por decir, la aprobación de una ley que apruebe la relación sexual entre una persona adulta o anciana con un niño. Era totalmente absurdo de pensar esto, pero hasta ese punto hemos llegado. Hasta ese punto estamos llegando. ¿Por qué? Por eso dice sí. Recuerde que le dije que este era un antecedente de la conducta de la raza humana antes del juicio del diluvio. ¿Sabe qué? Viene un juicio y antes de ese juicio, mire la conducta de los seres humanos, cómo estamos. En nosotros mismos
como cristiano todavía debate todo esto, esta maldad, ¿o no? Adentro hay una voz que se oye, y es la voz del pecado dentro de nosotros, que ciertamente la hacemos callar, la soberbia, la rebeldía. Como dice el libro de Timoteo, el carácter de los hombres en los postreros tiempos, la rebeldía, la soberbia, el irrespeto a las autoridades, el irrespeto a los padres. La gente es altiva, con los ojos te queda viendo. Todo eso es propio de la naturaleza pecaminosa. Damos gracias a Dios que hemos aceptado su gracia y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y por eso podemos vencer toda esa maldad que se debate aquí adentro. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hizo, en otras palabras, es traernos a Cristo. Y ahora usted ya tiene un concepto. No es que yo vine, Él me trajo a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Esto le ayuda a valorar la salvación, porque a veces cuando hay un problema, como que incluso lo amenazamos al Señor. Si no me respondes, me voy al mundo. ¿Quién se hace daño, Dios o nosotros mismos? O que por el problema que tenemos, por más intenso que sea, ya mismo me voy al mundo. Hermano, en el mundo no hay nada que usted ya pueda hacer. Mejor es soportar esto con Dios que sin Dios. Lo segundo, viene a dirigir la vida de los creyentes. Esto es muy importante. Mire cómo la Biblia presenta cómo dirigía el Espíritu Santo la vida de los creyentes del primer siglo. Hechos 8:29 y como está allí, 10, 19 y 20. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire cómo el Espíritu dirigía la vida de los creyentes. Que así mismo sea usted, dirigido por el Espíritu Santo. El otro versículo. Mientras Pedro pensaba en la visión, a Pedro se le presentó una visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire cómo el Espíritu confirmaba todo movimiento de los apóstoles, de los discípulos, que ese sea su máxima seguridad. El Espíritu Santo está guiando mi vida. Pero para eso hay que procurar andar en el Espíritu, buscarlo al Señor en oración, en la lectura de la palabra y a veces, si es necesario, también en un tiempo de ayuno. ¿Qué más dice la Biblia? Miremos en el versículo 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Este es el momento de la obra misionera. Pablo iban a entrar, llegaron a un punto que se llamaba Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tal vez muchas veces ahora el Espíritu Santo le desinfla la llanta o le poncha la llanta del carro para que usted no vaya a cierto lugar, porque allí estaba una trampa. Y a veces nos renegamos. Señor, tú sabes que necesito llegar a tiempo. Si el Señor lo permite y no va usted, es porque más tremendo es lo que le puede pasar que ese desinflado de llanta. Amén. Gloria a Dios. Y por último, lo confirmó el Señor Jesús en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuche esto, dice de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dios nos llama para meternos dentro de su propósito. Y dentro de ese propósito Él nos hace conocer todas las cosas a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia,
a través de la oración habla a nuestra mente. Mire, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la palabra verdad en el original, en el griego, ¿sí? Es la palabra alexeia. Y tiene que ver con veracidad, tiene que ver con realidad. Usted y yo vivimos otra realidad. Claro que hay una realidad que ahí está el problema, pero hay otra realidad eterna que en medio de esos problemas Dios a usted ya le ha dado la victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces el problema no lo puede enfrascar. Por eso dice, la palabra verdad es veracidad, realidad, rectitud, fidelidad. A Dios no le interesa que usted tanto quede bien con las personas, sino que sea fiel a la realidad y a la verdad. No sé si me doy a entender. A veces por quedar bien con las personas les decimos algo que no es, algo que no está correcto. Y Dios nos lleva a mantener una veracidad en nuestras vidas. Entonces, el segundo punto era que Él viene a la vida de los creyentes a dirigir nuestra vida. ¿Cuántos aceptan esa dirección? ¿Cuántos anhelan esa dirección? ¿Cuántos buscan esa dirección? Por ejemplo, cuando usted se levanta, usted ora y le dice, Espíritu Santo, dirígeme en este día. Que todas las decisiones, las acciones que yo vaya a tomar sean de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, mire lo que le estoy hablando. Veamos lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Por eso le dije, apunte que esto es muy interesante para su vida. O a menos que alguien diga, bueno, eso yo ya me lo sé. La Biblia dice que el que sabe algo, hágase como el ignorante para saber más. Dice, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Punto seguido. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. O sea, cuando usted de pronto le salga, cuando se ha metido tanto en la oración y ya usted como que balbucea, usted comienza a gemir, déjeme decirle que ahí está el Espíritu Santo en el lenguaje de Él hablando con Dios. Ya no es usted, es el Espíritu Santo intercediendo por usted. O sea, y cuando acuerda a alguien le viene y dice, ¿qué te pasa? Y usted dice, déjame. Siento una desesperación, no sé ni lo que estoy hablando. Es el Espíritu comunicándose con el Padre. Porque aquí lo expresa en el 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Mire, si usted pide de acuerdo a su intelecto, si usted pide de acuerdo a sus emociones, hay el peligro que no esté pidiendo de acuerdo en armonía, ¿sí se entiende la palabra armonía con la voluntad de Dios? Pero cuando usted busca primeramente que el Espíritu Santo actúe en su vida, usted va a ser garantizado que todo lo que pide va a ser conforme al propósito de Dios. Usted tal vez dice, Señor, cámbiame este marido. Pero usted lo dice a la final que le dé otro. Pero el Espíritu dice, te lo voy a cambiar, pero Él le va a cambiar su carácter, su manera de pensar, ¿me entiende? No sé si el ejemplo fue propicio a eso. Denle un aplauso al Señor. Entonces, mire, este tercer punto. Que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 12. No, perdón, Primera de Corintios 2, del 11 al 13. Miren cómo presenta el apóstol Pablo
esta realidad. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea, esa es la comparación. Así como nadie conoce los pensamientos de una persona sino el mismo espíritu de él, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino su espíritu. Ahí están dos realidades, tanto el de la persona como el de Dios. Entonces viene el siguiente versículo para ampliar ese concepto, dice. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, el que sabe todas las cosas de Dios, lo hemos recibido nosotros. No el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Por eso una persona natural no puede entender las cosas que de pronto usted y yo hablamos, porque para él resultan locuras. Pero para nosotros resultan beneficiosas. Amén. Entonces, con este punto terminamos, que Él viene para ayudarnos en nuestras debilidades. El cuarto punto, el Espíritu es el que disponía el llamado para el ministerio. Mire, nosotros no nos debemos llamarnos a nosotros mismos para el ministerio. Hay un momento en que Dios tomará a cierta autoridad para llevarnos a un puesto de servicio ministerial en la iglesia. Este es el caso que aconteció incluso con Pablo y Bernabé. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 2. Miremos el versículo 1 primero. ¿Cómo sucedió esto? Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaban todos reunidos, ministrando estos al Señor en ayuno, y me imagino en oración. Estaban reunidos orando para que Dios los dirija a quién iban a enviar en el ministerio. Por eso dice ahí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pedro y a Saulo para la obra a que los he llamado. La obra es de Dios, y es Dios el que mismo se provee de todo, e incluso de las personas que le van a servir. Por eso es importantísimo estar en el momento indicado, en el sitio indicado, a la hora indicada, que ha sido por Dios. No adelantarnos. A todos nos llega una hora. No se nos pasa el tren. Como los jóvenes, cuando ya tienen 40 años, se me pasa el tren. ¿Qué tren se le pasa? Todavía estás a tiempo, dígale. Bien, entonces, otro punto más. El Espíritu vino al creyente para que pudiéramos obedecerlo. La Biblia dice que los que son, esto está, no lo puse ahí el versículo, pero está en Romanos capítulo número 8, creo el versículo 6, si no me equivoco, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la carne no quiere ni puede agradar a Dios, la persona natural. Por eso él no puede agradarlo a Dios de una manera transparente como él quiere,
Por eso es que tiene que buscar una religión. La palabra religión, el concepto de la palabra religión es religar. El mundo cree que se ha religado con Dios por medio de dogmas y de religiones. Pero lo que nos religa a Dios es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está, vean. Y el versículo 6 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí, donde dice los designios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros éramos seres naturales, en este caso carnales, y no podíamos de por sí mismos agradar a Dios. Entonces Dios envió el Espíritu para que lo podamos obedecer. Mire, esto lo anunció desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Jeremías 31, 33 y 34, y después esto Ezequiel 36. Mire cuál era el propósito que Dios anunciaba. Todas las cosas fueron anunciadas previamente por Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender que lo que se está desarrollando en la humanidad es el plan de Dios, que está estipulado en la palabra. Dice, hablando del pacto que Él vendría a hacer un día a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál era el deseo de Dios? Ya no escribir las leyes en piedra, como lo hizo con Moisés, o en madera, sino que la ley iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso mire cómo lo confirma Ezequiel. ¿Quién es el que hace cumplir esa ley? El Espíritu. Por eso dice, mire lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando la persona se convierte a Cristo, no solamente nos justifica, quiere decir que nos perdona, nos limpia de todo pecado, nos hace nueva criatura. Pero y por último dice, te doy mi espíritu, para que por Él, por ese poder de Él, tú me puedas obedecer. Porque todavía estás dentro de ese cuerpo, todavía vas a vivir dentro de ese cuerpo y vas a sentir una lucha para obedecerme. Pero recuerda que mi espíritu va a contender con esa ley que te quiere llevar cautivo a la ley del pecado. Y si tú le obedeces a mi espíritu, vas a poder poner a guardar mi ley, mis preceptos, y vas a poner por obra mis estatutos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Esa es la lucha que usted como cristiano y yo la sentimos. Queremos hacer el bien, pero hay otra ley que Yo siempre dije antes de casarme, nunca voy a traicionar a mi esposa. ¿Y qué terminé haciendo? Traicionarla. Nunca voy a beber un trago porque vine de padres alcohólicos. ¿Y qué terminé siendo? Alcohólico. Nunca le voy a pegar a mi esposa. ¿Qué terminé haciendo? Porque le había a mi padre una vez pegarle a mi mamá. ¿Y qué terminé haciendo? Pegarle a mi esposa. Hay una ley aquí, ahí, que lo que odias te lleva a hacerlo, a practicarlo. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo en su vida, en mi vida. Ahí está. Gracias por el hermano que buscó ahí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Otro punto más.
El Espíritu es el que santifica al creyente. Miremos lo que dice ahí, cómo está ahí. Primera de Corintios 6:11. Todo esto ha ocurrido en su vida si es un cristiano genuino. Un cristiano que no anda jugando en el mundo y viene a la iglesia. Pablo dice, y esto erais alguno. Vamos a ver qué éramos algunos. Miremos el versículo 10. Dice que en el reino de los cielos no van a entrar ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Entonces dice en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire la importancia del Espíritu Santo. Por eso, Hebreos, esto no está ahí, pero Hebreos 12:26 dice que el que peca deliberadamente, sabiendo, por ejemplo, que la fornicación es pecado y yo voy y fornico. Sabiendo que el adulterio es pecado, yo voy y adultero. Sabiendo, teniendo ya conciencia de que la mentira es pecado delante de Dios, miento. Entonces dice, Hebreos 12, póngamelo para enriquecer a los hermanos. Hebreos 12:26. Porque si pecares voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no viene otra vez a morir Cristo. Ya viene es a juzgar. Si no una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que te espera si sigues pecando voluntariamente. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, te vuelves adversario contra Dios. Enemigo es la palabra adversario. Y versículo 28. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irrepensiblemente. Pero mire lo que pasa ahora con los de ahora, nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Aquí están 3 cosas cuando usted peca voluntariamente. Y una de las cosas es contra el Espíritu de Dios. Mire, el que pisoteara al Hijo de Dios, usted cuando peca deliberadamente, usted lo está pisoteando al Hijo de Dios. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado. Usted la tiene por inmunda, esa sangre preciosa que lo limpió. Y por último, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué le estoy dando a conocer esto? Para que usted la próxima vez que le venga ese pajarito ahí sobre su cabeza a insinuar que peque, que le desobedezca a Dios, usted piense en 3 cosas puntuales que hace. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Sigamos porque todavía estoy entero. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El Espíritu es el que santifica al creyente. Mire lo que dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Dios no te escogió para condenación, sino para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí hay 2 cosas que quiero que usted se dé cuenta, un complemento. El Espíritu está dispuesto a santificar su vida para conversión y para salvación después que se convierte. Pero dice que es también por la fe. O sea, dependerá usted si lo cree. No, yo hago lo que quiero, pero yo sé que Dios ya me perdonó. Como la salvación no se pierde, sigo siendo la misma persona. Dice, y la fe en la verdad. La fe es un sustantivo y el creer es un verbo.
que tiene que ver con obedecer. Yo escucho la palabra, no solamente para mi conocimiento, sino para ponerla en práctica. Amén. Y aquí hay otro versículo más de la santificación. A ver, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mire cómo en estos dos versículos, el anterior, nos hace enterar de que esta santificación que ocurrió en nuestra vida por Cristo fue desde antes de la creación del mundo. Elegidos según la presciencia, no dice según la presencia, sino la presciencia, o sea, del conocimiento anticipado. La palabra presciencia tiene que ver con un conocimiento que Dios tiene, anticipada de todas las cosas. Dios sabía que usted iba a nacer y que iba a nacer en ese hogar y que iba a hacer esto y que iba a hacer este otro. Y según eso Dios nos escogió. Dice, la presencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. O sea, una de las cosas que hace el Espíritu nos santifica, porque con el pecado encima no podemos obedecerle a Dios. Usted no ha visto cuando una persona, desde el huerto del Edén, cuando Adán pecó, ¿qué hizo? ¿Corrió a Dios o corrió de Dios? No sé si me hice entender. ¿Corrió a Dios o corrió de Dios? Cuando usted peca, ¿qué hace? ¿Corre a Dios o corre de Dios? Oye, no lo vemos al hermano Juan por aquí. Uy, se anda mal. Juan es un ejemplo nomás, ¿no? Porque puede ser Miguel, puede ser Héctor, ¿no? Cuando una persona peca, regularmente lo que hace es alejarse de Dios. Y él dice, es que Dios se alejó de mí. Y el Señor dice, ¿cuándo? ¿Se ha oído eso, no? ¿Cuándo? Tú eres el que te alejaste de mí. Porque tu conciencia te redarguyó. En lugar de venir a mí para que yo te vuelva a limpiar, corres de mí. Porque el enemigo le dice, vente para acá que tú no sirves para eso. Y te lleva a la inmundicia nuevamente. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Él guía a los hijos de Dios. Él guía a los hijos de Dios. De hecho, como vamos a ver, solamente los que somos hijos tenemos el Espíritu de Dios. Miremos lo que dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, tiene que preocuparse. Usted como que no ha sido hecho hijo de Dios. O usted no ha aceptado esa bondad de Dios. Sí sabe que hay gente en las iglesias que acude y muy fielmente a la iglesia, pero todavía no toma la decisión de aceptarlo al Señor. Porque todavía quiere andar en sus andadas. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Todavía quiere ser marioneta del enemigo. ¿Sabe lo que es una marioneta, no? Los títeres. Y el enemigo dice, así te cargo, así te hace bailar. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero mire, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué dice ahí? Coma, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Póngame el otro versículo. Romanos 8, 9, pero la última parte. Mire, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí hay un punto y seguido, dice. Y si alguno, ¿qué dice ahí? No tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice?
no es de Él. Así de fácil. Usted ha oído a personas que dicen, no me venga, yo soy de tal religión. Y si le estamos predicando a Cristo, la religión no lo va a salvar. Si no es de Cristo, si no tiene el Espíritu, no es de Dios. No es hijo de Dios. No puede ser guiado por el Espíritu. Amén. Por último, Gálatas 4:6 y Judas 19. ¿Cuánto sabe que hay un libro que se llama Judas? Miren lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Por qué cree que a usted ahora, antes, cuántos de nosotros teníamos dificultad de poder entender esa paternidad de nuestros padres terrenales? ¿Por qué? Porque nuestros padres, de una u otra forma, nos abandonaron, no cumplieron esa función. Entonces, cuando venimos a Dios, se nos hace difícil llamarlo a Dios Padre. Lo llamamos Dios. Yo era uno de ellos. Yo tuve que ser confrontado como a los 3, 4 años que tuve en el Señor, tuve que ser confrontado. El Espíritu un día me cogió. Que yo le diga a Dios, y le dije, Dios, yo te amo como Dios, pero no me pidas que te llame Padre. Se me hacía un torzón decirle a Dios Padre, porque yo había sido abandonado por mis padres. Y el Espíritu trató en un proceso muy hermoso, pero también fue doloroso, hasta que puedo decirle con libertad ahora, papito lindo. Abba Padre quiere decir papito lindo. Es lo que el niño recién comienza a balbucear. Abba, papá, Padre, Abba Padre. Solo por el Espíritu podemos decirle a Dios Padre. De verdad, pues digo, que Él acepte. Porque cualquiera se puede aprender esa palabra, ese concepto y decirle, pero solamente los hijos llamamos a Dios papito lindo. Por último, miren lo que dice Judas 19, porque Judas tiene creo un solo capítulo. Estos individuos, hablando de los que tienen un mal comportamiento, son los que causan divisiones entre ustedes. Así que cuidado con estar causando divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Cuidado porque usted no se está yendo contra los líderes, contra el pastor. Se está yendo contra el mismo Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo que usted lo quiere dividir cuando comienza a levantar a unas personas por un lado y a otras personas por otro lado, a causar división. Estos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Así que si usted es ese de que inconscientemente está causando división en la iglesia, arrepiéntase. Arrepiéntase y pídale al Señor que venga a morar en usted. Porque es una actitud de aquella persona que no tiene el Espíritu o que el Espíritu no está operando en ella. Amén. Ya se cansaron ya ustedes. Somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice Efesios 3:16. Y pido que de su gloriosa riqueza os dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Somos guardados también por el Espíritu. Pedro dice, somos guardados, aunque no lo dice directamente por el Espíritu de Dios, pero dice implícitamente por el poder de Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es la parte que nosotros tenemos que poner para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, por eso, una de las preocupaciones más grandes que tenían los apóstoles del primer siglo fue preocuparse que cada persona haya recibido el Espíritu de Dios. Le voy a dar algunos pasajes, mire. Hechos 8:14 al 16. Cuando los apóstoles
que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Sí se entiende eso? Estaban en un lado y fueron a otro lado, donde los samaritanos habían recibido la palabra. Los cuales, dicen, hablando de Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ah, ya, son creyentes. Vamos, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El otro pasaje. Por cuanto aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya habían sido bautizados, pero les faltaba recibir el Espíritu Santo. Otro pasaje, Hechos 9:17. Este fue el caso de Pablo cuando se convirtió. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose él y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibieras sanación, la vista, y para que seas lleno del Espíritu Santo. Mire la forma como lo presenta. El uno para que recibas el Espíritu Santo, el otro para que seas lleno del Espíritu Santo. Vamos, el otro pasa. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas. ¿Se acuerda que Pablo se quedó ciego? Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Los unos fueron bautizados primero y después recibieron el Espíritu Santo. Este también, recibió el Espíritu Santo y después fue bautizado. O sea, no hay un patrón así, a rajatabla. Otro versículo. Hechos 19:1 al 6. Vamos a leer. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por último, el mismo Señor Jesús necesitó ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Amén. Lleno del Espíritu. Mire lo que dice Mateo. Acompáñame ahí con los versículos que están, los últimos. Ya, porque estoy un poquito apresurado, porque el Señor me puso a hacer algo que ya iniciamos la semana pasada. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, el Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero mírelo, cómo presenta Mateo y cómo presenta Lucas el acontecimiento posterior a que Jesús vino sobre él el Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, nomás dice Mateo. Pero miren lo que dice Lucas acerca de este mismo acontecimiento. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Señor Jesús tuvo que ser investido con la presencia del Espíritu Santo.